ya bendecida. Quiso Jacob un potaje. Volviendo Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve esta primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Ahora busque Hechos 8, del 18 al 20. Hechos 8, del 18 al 20, por favor. ¿Lo leo? Dice: cuando vio Simón, ¿Sí? que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Amén. Hasta ahí nomás. ¿Se da cuenta de lo que le voy a hablar? Hay personas que tienen los dones especiales de parte de Dios. La palabra de Dios dice que Dios dio los dones como Él quiso. Y hay personas que se les han dado dones especiales. Y sabe que hay brujos, hechiceros que se dan cuenta. ¿Y qué pasa? De que van y así como se arrimó este hombre a los apóstoles, por eso primero le hablé de la primogenitura. Y así como se les acercó este hombre a los apóstoles para pedirles el don del Espíritu Santo, así se acercan los hechiceros, los brujos, para decirles a las personas que le vendan su don. Y sabe que en estos últimos tiempos, cuando menos conozco dos personas que se les acercó una persona y les dijo que primero una joven y le dijo que le cobraba su don. Entonces ella, como tenía necesidad, estaba sola y el esposo la había dejado con dos niños. Salud. Y no tenía ni para la renta ni para solventar los gastos de los niños. Incluso ese día, en la mañana, comieron nomás lo que tenían y en la tarde ya no tenían nada. Entonces este hombre, cuando vio a esa muchacha, a esa joven, se acercó a ella y empezó a hablar con ella y le dijo: véndeme tu don. Y ella le dijo: sí, de veras, no, es que sí, ¿verdad que no has comido? Dice: no. Por ahí se le metió y le empezó a decir: te voy a traer pañales, te voy a traer lo que necesites para tus hijos, y a la noche vengo y te voy a traer y te voy a dar dinero. Dice: sí, pero no pienses que porque estoy sola tú vas a entrar aquí a la casa. Yo te voy a ver en alguna parte, aquí no te quiero ver. Porque estoy sola, y aparte que si tú me estás ofreciendo porque me ves sola y piensas que yo voy a andar contigo o algo, dice: no, yo quiero tu don, véndeme tu don. Y la muchacha le dijo que sí, porque pues ella, en ese rato ella pensaba en sus hijos. Y total de que el hombre fue y le trajo hamburguesas y le trajo cosas para los niños y quedaron de verse en la noche. Entonces, como la había citado en una plaza, la muchacha no fue. Entonces él, como vio dónde estaba, dónde vivía, la fue a buscar y le dijo: no, te equivocas, yo no te voy a vender nada. Y lo corrió. Y el muchacho pues se fue, pues, él perdió porque pues él
él quería el don de la muchacha. Entonces, con el tiempo, y estas personas que le estoy platicando, desde la abuelita hasta los más pequeños, hasta todavía los que no nacen, tienen un don especial de parte de Dios. No se acercó a cualquier persona. Entonces, vio al hermano de esta muchacha y también le hizo el comentario. Pero él le dijo al hombre ese que se vieran en la casa de él. Entonces, la mamá de ellos pues, estaba platicando con su hija, porque la hija estaba en el cuarto, había venido a visitar a su mamá, y ella al oír el relato de este hombre, del hermano, perdón, le empezó a preguntar, salió y le empezó a preguntar, ¿cómo es? ¿Verdad que es así, ya sabe? Y le dio santo y seña del hombre, y le dijo, sí. Dice, no, pues ¿sabes qué? Me iba a ir, no me voy a ir, aquí lo voy a esperar. Y la muchacha lo esperó y también lo corrió de ahí, porque quería quitarle el don al muchacho, al hermano de ella. Y eso es lo que está pasando. Y muchos, como le dije, no tienen, así como Esaú, que vendió la primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de comida, hay personas que así acceden. ¿Y sabe por qué? Porque una vez hice una oración y el brujo me empezó a decir, es que yo compré el don, y me repetía, y yo se lo quité. ¿Por qué? Porque tengo el poder y la autoridad que el Padre me ha dado para hacerlo, y se lo quité y se lo arrebaté. No se lo entregué a la persona que lo tenía. ¿Por qué? Porque ahorita le voy a decir con el relato, vienen consecuencias para los dos. Uno por haber comprado y el otro por haber vendido. Y a veces pensamos que no pasa nada. Pensamos que no, pues, como dijo Saúl, ¿para qué quiero este don si ni a la iglesia voy? Eso es lo que pasa, que el enemigo nos seduce. ¿Sabe que hay personas, hay grupos, hay hechiceros que nomás con ver a uno le dicen hasta qué comió en la mañana? ¿Y sabe por qué? Porque ese don es de Dios. Nomás que ¿qué pasa? Satanás lo seduce y les empieza a decir que Él les dio. Él no les dio nada, si esa rata no tiene nada. Imagínese usted. Entonces a veces caen las personas, no, sí, tú me lo diste, qué bueno. Y sabe que cuando el brujo, el hechicero, empiezan a entregar personas, porque ellos, cuando les dan poder al Señor, es porque ya entregó a su familia, a su mamá, a su papá, a ellos no les importa. Y eso es lo que hacen. Hay personas que, por decirlo, que hacen fiestas o se pone una persona en la calle, ten un dulcito, le dan un dulce al niño, a la niña que va pasando por ahí. Y a veces hasta nosotros, mira, está repartiendo dulces, ve si dile que te dé. Y usted no sabe que en ese dulce va la consagración. Usted no sabe que ese dulce ya trae comida pactada, comida conjuramentada. Usted no sabe. Por eso usted debe de cuidar a sus hijos. Y más cuando alguien le da algo. ¿Sabe que en el Halloween hay hasta cristianos que hasta se visten y andan trayendo a los hijos para allá y para acá y andan haciendo una consagración, porque esa es una consagración para el malo? Y nosotros a veces pensamos, no, pues no pasa nada, como que era oro y no, se queda ahí. Dice la palabra del Señor, Malaquías 3:16, que Dios se ha provisto de un libro de memorias. Lo que haga usted, bueno o malo, ahí va a estar apuntado. Y no lo apunta porque Dios se le olvide las cosas, lo apunta porque le vamos a decir quizás cuando Adán y Eva pecaron, que el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste. Y luego la mujer, ¿por qué le diste de comer? La víbora me engañó. Empezamos a sacar excusas. Y por eso, para que el Señor diga, para que cuando nosotros vayamos con esa excusa, no, es que yo vendí mi don porque no sabía. Y a veces pensamos que a Dios se le va a olvidar. No, por eso Dios apunta. No porque se le olvide, sino porque cuando uno vaya hasta el trono de la gracia de Dios, se te va a decir, van a sacar los libros y aquí está apuntado. Aquí te comiste un dulce que no te debías de comer, que no lo pagaste, aquí está apuntado. Fuiste a la tienda y agarraste una uva y no la pagaste y aquí está apuntado. Imagínese usted, y nosotros desconocemos
el enemigo está ganando ventaja, le voy a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no oramos, oramos cuando queremos, leemos cuando queremos, nos congregamos cuando queremos, ayunamos cuando queremos, hacemos lo que queremos y Dios hace como que nos bendice. Y esta situación es real, está pasando. ¿Saben que hay brujos, hay hechiceros que cuando la persona tiene unción van y lo tocan? Y le digo por experiencia, eso me lo hicieron a mí. Había un brujo en este lugar que se hacía pasar de cristiano. Y yo a veces hasta yo pensaba que era homosexual porque me agarraba. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Y por todos lados me agarraba. Y yo decía, cara, yo me quedaba así. No, pues se da cuenta que él, cuando me tocaba, yo había hecho un conjuro, un hechizo, para que la unción se le pasara un poquito. Entonces, cuando yo hice una oración y me dijeron eso, me empecé a cubrir. Cada vez que lo veía, me cubría con la sangre, ya no me agarraba y hasta le hacía así. ¿Por qué? Porque sentía el poder de Dios. Entonces ya no me agarraba, ya no me tocaba. Y de esa manera dice, pues ¿cómo si como dijo una hermana, es de Dios, hace oraciones y los demonios se van? Pues sí, porque habla en lenguas y como uno no discierne las lenguas, son lenguas satánicas y a la persona, a los espíritus inmundos que están en la persona, les está diciendo a los demonios que se salgan porque la persona va a quedar consagrada a Belcebú. Y los demonios se van, ya de cuenta que es una liberación, ¿cómo decirle? Original. ¿Por qué? Porque la persona empieza a vomitar, empieza a sacar todo el mugrero, porque los demonios se salen. Pero ¿saben qué pasa? Se salen y se ponen como la zarigüeya. La zarigüeya se le ponen los hijos por todas partes. Y eso es lo que pasa. Salen los demonios, pero se pegan como conchudas esas ratas por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese brujo, ese hechicero, es sacerdote del diablo. Aquí les hice una liberación y me dijeron, no, ese es sacerdote del diablo, profeta del diablo, profeta de la muerte. Eso fue lo que me dijeron. Y va mucha gente y malamente un pastor le entregó las ovejas y a ese pastor se le va a demandar. ¿Por qué? Porque no entendemos a veces lo que está pasando, lo que vamos a hacer. No preguntamos, Dios contesta, Dios le va a dar una revelación, Dios le va a poner un sueño, qué es lo que tiene que hacer. Sabe que yo así me muevo. Señor, vino una persona aquí, un pastor, me dijo, pastor, un sueño, el Señor me dijo que yo voy a estar con usted, que yo voy a hacer esto con usted, que esto, que el otro, y que vamos a estar unidos y que no sé qué, y tantas cosas que me decía. Y yo le decía, no, sí está bien, y sí está bien. No, yo me puse a orar, Señor, quiero que me digas, Señor, quiero que me digas, y quiero que me digas, y quiero que me digas, y quiero que me digas, hasta que el Señor me dio la revelación, me dio un sueño y me dijo, es mi hijo. Entonces yo empecé a unirme a él. ¿Pero por qué? Porque yo pregunté. Si no preguntamos, ¿cómo vamos a saber? La palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que echa fuera demonios, no todo el que hace cosas sorprendentes, no es de Dios. Usted debe tener ese discernimiento. Están atacando al cristiano con la misma Biblia. Los tiempos han cambiado. ¿Sabe que cuando, por ejemplo, en el año 2000, todos los empresarios y todas las tiendas y todas las personas estaban pensando en ese tiempo que iba a pasar? Porque todas las computadoras en ese tiempo ahí se acababa todo y pensaban qué iba a pasar, qué iban a hacer. ¿Y qué hicieron? Empezaron a resetear y a ponerle programas y a ponerle muchas cosas a las computadoras y teléfonos y todo para que se resetearan y que se hiciera expandirle la memoria y se hicieran otras cosas. Y más sin embargo nosotros, en lugar de expandir nuestra memoria o de empezar a meternos otras cosas o adaptarnos
al mundo actual, no lo hacemos. Y siempre nos quedamos en el pasado. No, pues aquí yo nomás hago oración y los demonios se van. Pues no, yo no necesito oración porque soy un hijo de Dios y yo no debo de tener demonios. Y tienes la familia bien destruida, tienes el papá y la mamá, o los hijos andan por allá tomando, o haciendo cosas que no deben. Y no tiene demonios, no pasa nada. Aunque seamos cristianos, el enemigo arremete contra nosotros y no nos protegemos. ¿Sabe? Ayer le daba una ilustración a un joven. Y era un círculo, y le ponía un pedazo, por decirlo, un tramo así, le ponía, por decirlo, aquí la Biblia, que digo, de aquí a aquí es tu oración, y de aquí a acá es leer la Biblia, y de aquí a acá es congregarte, y de aquí a acá es el ayuno. Tienes que completar todo el círculo para que el Señor te dé la protección. Y el muchacho, porque no lo entendía, a veces hay que explicarlo con piedritas y palitos. ¿Por qué? Porque el enemigo se mete en las cabezas de las personas y no los deja razonar. Es un espíritu que se llama espíritu de estupor. Te hace que te duermas, que estés aletargado, que oyendo no oigas. Cuando uno te habla de la palabra, cuando veas la Biblia, que no entiendas. Letargo espiritual es para que cuando vas a la iglesia y estás cabeceándote, te estás durmiendo, a veces tomas hasta el celular. ¿Por qué? Porque hay que reprender ese espíritu. Usted lo tiene que reprender usted, para que no se duerma, para que usted esté atento, para que sus ojos estén abiertos. El espíritu de estupor es para tapar los ojos y los oídos. Aunque usted esté viendo, no ve. Aunque usted esté oyendo, no oiga las cosas de Dios. Y nosotros desconocemos de esta situación. No, yo voy a la iglesia y pues suena el celular o se cae una vecina allá y ya está viendo, y el pastor acá desgañotándose y hablando, y ustedes allá viendo de la vecina o el vecino que se cayó, pues están peleando y ya está. Ese es el espíritu que se llama letargo espiritual. Los quiere distraer para que usted no esté concentrado en las cosas de Dios, para que se le escape la bendición. Usted tiene que orar para que esos espíritus siempre los tiene que reprender, donde quiera que vaya. Va a leer la Biblia en el nombre de Jesús. Todo espíritu de estupor, todo espíritu de letargo espiritual, en esta hora, en este momento, te largas de mi vida. No te quiero. ¿Por qué? Porque voy a leer mi Biblia, voy a hacer oración y voy a tener una comunión con Dios. Y eso es lo que tienen que hacer, pero más sin embargo, a veces, no voy a leer la Biblia, se pone a leer, no le entiendo. No, pues aquí dice que, no, pues ni le entiendo. No, mejor otro día, ¿no? O si no, está durmiendo. Y sabe que, le digo por experiencia, porque cuando yo empecé hace como unos 15 años más o menos, yo me quedaba dormido. Haz de cuenta que estaba leyendo y ya. Y me despertaba porque pegaba la cabeza en la Biblia. Y otra vez estaba leyendo, otra vez. Y así, y despertaba y seguía leyendo. Y igual iba a la iglesia y cualquier cosita se cayó en el envase. Tiraba las llantas y ahí estaba yo para acá, para allá. No me concentraba en las cosas de Dios. Pero más sin embargo, Señor, yo quiero aprender. Saben que a veces, una vez me invitaron a una iglesia grande. Bueno, el pastor me invitaron, nos llevó a todos. Y fuimos, un tal Jorge Pompa. Fuimos a la iglesia muy grande, bien bonita la iglesia. Ya fuimos, nos sentamos en un lugar porque estaba grandísimo. Y toda la iglesia en un lugar, pero se veía bien chiquito donde estábamos. Y otra iglesia por acá al lado, y otra, había como unas 10 iglesias, estaba llenísimo ahí. Y fuimos todos. Entonces empezaron a hablar y yo no entendía ni qué estaba diciendo. Y ya de cuenta que, como muchos hacemos, no, tal versículo, se van a sacar la concordancia y se me acercó una persona. A ver, préstame la hermana, y nomás decía así, tal versículo, nomás decía, ahí está, y otro versículo, nomás decía, ahí está.
Y yo me quedaba así de que, caray, o sea, al instante, cada versículo que decía el pastor, el hermano que estaba a mi lado, que me estaba ayudando, nomás le abría y ya está. Y nomás le abría y ya está. Y yo decía, Señor, yo quiero aprender eso, Señor. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Y me puse a buscar cómo le hago. No, pues hay que estudiar. Como la secundaria, como la primaria, el kinder. Hay que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y pues me los aprendí de memoria. Todos los libros. Y cómo se llama, así como esa persona, no tan así, pero de perdido sé más o menos dónde están los libros. Y así le hacía. Entonces, nosotros tenemos que estar leyendo siempre y estar atentos a quien se nos acerca. ¿Por qué? Porque hay personas malintencionadas que se acercan con ese propósito. Sabe que cuando uno hace eso, pierde todo. Dice la palabra que ya no hay nada. ¿Sí? Uno vende el don que Dios le dio. Cuando llegue uno allá, no, pues yo me voy con Dios. ¿Cuánto se burló? Yo voy con Dios. Y no sabe lo que le va a pasar. ¿Por qué? Porque va a decir el Señor, ¿dónde está lo que te di? ¿Dónde está lo que te di? ¿Qué hiciste? El don que se te dio fueron 10, fueron 5. No, a mí no me dieron 1, pero pues como tenía miedo, pues lo vendí. No, usted tiene que multiplicar su don, tiene que ejercitarlo todos los días. Sabe que a veces me hablan o me mandan mensajes, es que lo molesto. No, a mí no me molesta, a mí hábleme. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo ejercito mi don, las veces que sean, yo hago oración a quien se me acerque. ¿Por qué? Porque ejercito mi don. Cada vez que me hablan, cada vez que yo hago una oración, mi don se ejercita. ¿Para qué? Para que cuando venga una oración fuerte, el enemigo salga temblando, no yo. ¿Sabe que hay personas que ¿cómo se llama? ¿Cómo decirle? Menosprecian a uno. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el traje. A mí no me gusta andar. Pues yo soy de la raza, como dicen aquí en Monterrey. A mí no me gusta traer traje, a mí no me gusta usar corbata, no me gusta. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia, bueno, no experiencia, sino que un relato de un pastor que hace liberación. Y él me platicaba que estaba haciendo la oración a una persona y la persona lo agarró, se demonió y lo agarró de la corbata y lo andaba ahorcando. Imagínese usted. Y luego el pastor Ricardo, una vez me estaba platicando con él, a él le faltaban los dientes de aquí enfrente. ¿Y sabe qué le pasó? Él se acercaba mucho a las personas, estaban las hermanas sentadas por allá en Matamoros, estaba sentada la hermana y nadie le ayudó. Y empezó a hacer la oración y hubo manifestación. Y la hermana que se levanta, pues el espíritu inmundo hizo que se levantara y le tumbó los dientes del frente. Por eso a él le faltaban los dientes. Y dice, hermano, no sabía qué hacer, si agarrar a la hermana porque se le había roto aquí la frente de tanta sangre que le salía porque con mis dientes le había cortado la frente y yo también sangrando. Imagínese usted el dolor. Y todavía aún así, él siguió. Porque le quebró los dientes, no nomás se los ablandó, se los quebró. Pues imagínese usted. Entonces, por eso uno debe de estar atento, por eso uno debe estar listo, preparado. Cuando uno entra a la liberación, debe de estar listo, atento. ¿Por qué? Porque no sabe usted la manifestación. ¿Sabe que una vez le hice oración a una persona en su casa? Y lo senté en una silla de esas de fierro. Y se manifestó el espíritu de muerte. Y lo amarré espiritualmente. Pues no me va a creer, pero con todo y silla brincaba así de alto. Aunque no me crea. Y me decía, suéltame. Pero la persona así, con todo y silla brincaba. Él brincaba así y la silla se venía pegada a él. O sea, no estaba amarrado con un hilo. Físicamente. Sino espiritualmente. Y brincaba y suéltame. Digo, ¿para qué quieres que te suelte? Para darte,
pues ya se imaginarán, me decía un montón de cosas, ¿ah? Pero no, en el nombre de Jesús, el que te va a dar de guamazo soy yo. Órale. Le di una cachetiza. ¿Pero por qué? Porque cuando a mí se me acercaba esa persona, en lugar de yo, no, pues sí, no, pues me saluda porque él, pues me admira o no sé, o le caigo bien, y me tocaba por todas partes. Y yo decía, caray. Y yo lo acepté después, yo lo acepté porque ya después cuando veía que ya lo saludaba así, ya no me pegaba con él, ya era de lejitos. Y como quiera, de cuenta que a extender mi mano y siempre le hago así, extiendo mi mano y me cubro con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque usted también lo tiene que hacer. Usted no sabe a quién está saludando, si es en realidad un hijo de Dios o si es una persona que se hace pasar como cristiano. Usted no conoce la persona del tiempo atrás, usted no conoce qué hace en su casa. Como le vuelvo a repetir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos somos hijos de Dios. Algunos somos cristinos, no somos cristianos. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos discernimiento. El enemigo está ganando ventaja. Y usted tiene que aprender. Por eso yo le hablo de esta manera, con las vivencias, con lo que tengo, con lo que hago todos los días. Esto que le estoy platicando, ya tiene como unos 3, 4 años que lo hice y que lo sé. Y yo estaba ya, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué les voy a decir a mis hermanos? Pues que se pongan abusados con esto, que aprendan. El Señor me dijo, vas a hablar de esto. ¿Por qué? Porque es necesario. Los tiempos se han acortado. Los tiempos ya son malos. Usted no sabe. Dice la palabra que un abrir y cerrar de ojos. No sabe usted. Si al rato ya nos vamos con Cristo, está todo preparado. Sabe que las mesas ya están servidas. Los ángeles están parados. ¿Por qué? Porque están esperando a la novia. Lo están esperando a usted, a mí, para que vayamos a degustar, para que vayamos a degustar ese plato que ya está servido, ese pan de vida, esa agua que nunca vamos a tener sed, de la que se le dio a la samaritana, para que usted pueda comer y disfrutar todo eso que Dios tiene preparado para usted. Pero ¿sabe qué? Usted se va a ir y no piense que porque se va a ir ya vamos a estar allá gozando de eterno bien. ¿Sabe que va a venir otra vez nuestro Señor? ¿Y para qué va a venir? Para rescatar a los que se hayan quedado. Porque ¿qué dice la palabra? Que buscarán la muerte y no la hallarán. Se intentarán matar y no podrán. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra que dice que solamente cuando ya nos hayamos ido y que el Señor vuelva a venir, la única para volver a ir al cielo, va a ser la decapitación. Va a haber persecución. Dice van a ser 7 años, 3 años y medio de paz y tranquilidad y otros 3 años y medio de persecución. ¿Por qué? Porque en otro tiempo le voy a hablar de esos 144,000 personas que vienen en la Biblia. Esas 144,000 personas son personas especiales que de parte de Dios se van a quedar cuando venga nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ellos van a cumplir un propósito específico en la tierra y van a causar revuelo, y por eso se va a enojar el falso profeta, el dragón y el apestoso diablo. Y esa va a ser la persecución, porque ellos van a empezar a evangelizar a las personas que se queden. Y muchos van a ser rescatados. Y después de esos 3 años y medio, los van a andar buscando para matarlos, para decapitarlos, para hacerles averías. ¿Sabe que en el Medio Oriente, cuando agarran a una persona, ¿qué hacen? Lo hincan y lo televisan y sacan el machete y le cortan la cabeza en televisión?
Y eso es lo que va a pasar en los 3 años y medio después de la paz y tranquilidad. Eso es lo que va a venir de la persecución. Pero esos 144,000 personas selladas no les va a pasar absolutamente nada. Pero usted no piense que es de los 144,000. Usted póngase a orar, usted póngase a ayunar, usted póngase a leer la Biblia, usted póngase a hacer los designios de parte de Dios, que se cumpla todo lo que le expliqué aquí, para que usted tenga esa protección de Dios.